¿Alguna vez te has sentido cansado sin haber hecho nada? No físicamente, sino en lo profundo, como si arrastraras un peso invisible todos los días. Te haces promesas por la noche que ya estás rompiendo en la mañana. Dices, mañana empiezo, sabiendo que mañana vas a mentirte otra vez. Y ahí estás, entre la culpa y la esperanza, entre el ruido que llevas dentro y el silencio que evitas mirar. No es que no quieras mejorar, es que estás harto de intentarlo sin saber por qué fallas siempre en el mismo lugar. Has probado agendas, técnicas, frases motivacionales. Has escuchado 1000 veces que necesitas disciplina, pero nadie te enseñó cómo sostenerla cuando estás solo, sin ganas, sin rumbo. Nadie te dijo que la verdadera batalla no está afuera, está dentro de ti, contra ese enemigo silencioso que te hace ceder justo antes del cambio, contra ti mismo. Hay personas que enfrentaron esa misma sombra y decidieron no rendirse, no porque fueran especiales, sino porque descubrieron algo que nadie más ve cuando todos buscan fórmulas. Este no es un video más, es una guía para dejar de traicionarte. Quédate, sé como el agua. Un joven aprendiz camina por un sendero de tierra acompañado por su maestro. El sol está cayendo y el silencio se vuelve espeso. El muchacho lleva días sin progresar en sus técnicas, frustrado, al borde del abandono. Finalmente se detiene y dice, no puedo más, me esfuerzo cada día y no avanzo. Tal vez esto no es para mí. El maestro lo mira sin juicio, luego se agacha, toma una piedra del suelo y la lanza al río. La piedra toca el agua, y durante un instante hay una perturbación, una pequeña ola, pero luego todo vuelve a su cauce. ¿Viste?, dice el maestro, eso eres tú. Crees que tu frustración cambia el río, pero el río sigue fluyendo. Y si tú no aprendes a fluir con él, te vas a hundir como la piedra. El joven no responde, pero algo en él cambia. No porque haya entendido todo, sino porque por primera vez dejó de querer controlar el agua. Muchos de nosotros vivimos como esa piedra, cargados de expectativas, exigencias, métodos que no entendemos del todo, ideas prestadas sobre quién deberíamos ser y qué deberíamos estar haciendo. Cuando algo no sale como esperábamos, nos hundimos, nos detenemos, nos desgastamos, nos llenamos de ruido interno, y cuanto más tratamos de forzar la transformación, más nos resistimos a lo que está vivo en nosotros ahora. Bruce Lee entendía esto con una lucidez feroz. Su filosofía no era simplemente pelear, era sobre no pelear contra ti mismo, sobre moverte con lo que hay, no contra lo que falta. Ser como el agua no es un eslogan, es una práctica, una que requiere un tipo distinto de valentía, la de adaptarte sin rendirte, la de moverte sin necesidad de certezas, la de no endurecerte, aunque el mundo te lastime. El agua no se rompe frente al obstáculo, lo rodea, lo atraviesa, lo desgasta, pero no deja de avanzar. Eso es disciplina, no la que grita, la que se impone, la que castiga, sino la que sostiene el movimiento cuando todo lo demás se detiene. Mira tu vida con honestidad. ¿Cuántas veces has intentado cambiar desde la presión, desde el odio hacia ti mismo, desde la urgencia de no fallar otra vez? ¿Cuántas veces has creado rutinas perfectas, listas meticulosas, horarios milimétricos, solo para abandonarlos una semana después? Tal vez no fallaste por falta de fuerza. Tal vez fallaste porque estabas intentando moverte como piedra, como algo rígido, inmóvil, duro. Y la disciplina real no nace de la dureza, nace de la flexibilidad consciente. Bruce entrenaba su cuerpo al límite, sí, pero también entrenaba su percepción, su capacidad de leer el momento, de sentir antes de actuar. Su fuerza no venía solo del músculo, sino de su sensibilidad, del arte de observar sin juicio, de actuar sin rigidez.
Por eso sus movimientos eran tan potentes, porque no cargaban con peso muerto. Eran precisos porque eran verdaderos. Y eso también aplica a tu forma de vivir. No necesitas ser más fuerte, necesitas ser más claro, más presente, más honesto. Estás cansado, pero no por todo lo que haces. Estás cansado por todo lo que arrastras. Dudas no resueltas, metas que no son tuyas, ideas de éxito que no te pertenecen. Estás gastando tu energía en sostener una imagen que ni siquiera te representa. Y mientras haces eso, te pierdes la posibilidad de fluir, de crear una rutina que no se sienta como castigo, sino como afirmación, como acto de presencia, como una forma de recordarte cada día quién eres y hacia dónde quieres ir. La mayoría de las personas quiere disciplina como se quiere una pastilla mágica, algo que resuelva, que imponga orden, que los convierta en lo que aún no se atreven a ser. Pero la disciplina verdadera es cruda, no ofrece atajos, no garantiza resultados inmediatos. Te pide que te sientes contigo mismo todos los días, incluso cuando no tienes ganas, incluso cuando todo parece inútil, incluso cuando estás vacío. Y ahí, en ese espacio donde nada brilla, nace la transformación. Bruce lo sabía. Por eso decía que ser como el agua no era solo moverse, era también resistir con suavidad, aceptar sin resignación, insistir sin violencia. Vivimos en un mundo que glorifica la fuerza visible, el éxito medible, la victoria rápida. Pero la disciplina que dura es la que nadie ve, la que haces cuando nadie te observa, la que sostienes cuando no hay resultados que mostrar. Es una forma de respeto, no hacia los demás, hacia ti, hacia tu tiempo, hacia tu vida. Y si lo piensas, no hay nada más revolucionario que eso. En un mundo que te quiere reactivo, roto, distraído, ansioso por validación constante, tú decides estar contigo. Decides actuar desde lo interno, no desde la presión. Decides ser como el agua, suave, sí, pero imparable. Entonces, ¿qué parte de ti estás tratando de forzar cuando en realidad necesitas escucharla? ¿Cuántas veces más vas a convertir tu deseo de cambio en una cárcel en lugar de una corriente que te sostenga? ¿Y si la disciplina no fuera dejar de ser tú, sino volver a ti con tanta constancia que un día ya no tengas que recordártelo? ¿Serías capaz de moverte así, con fuerza serena, sin ruido, sin necesidad de demostrar nada? ¿O vas a seguir buscando formas de presionarte cuando lo que necesitas es liberar el camino para avanzar? El mito de la fuerza de voluntad infinita. Una historia cuenta que Bruce Lee solía practicar el mismo movimiento cientos de veces en una sola sesión. No era por obsesión ni por simple perfeccionismo. Era porque entendía que la profundidad no se alcanza acumulando más, sino repitiendo con más presencia. Uno de sus estudiantes le preguntó un día por qué practicaban tanto un golpe tan básico. Bruce le respondió sin mirar, mientras seguía entrenando: no le temo al hombre que ha practicado 10.000 técnicas una vez, sino al que ha practicado una sola técnica 10.000 veces. Esa frase, que muchos repiten sin entender, esconde una verdad brutal sobre la vida. La repetición consciente no es monotonía, es maestría, y lo que te falta no es variedad, es compromiso con lo esencial. Vivimos rodeados de opciones, métodos, planes, fórmulas, rutinas. Puedes encontrar cientos de formas distintas de organizar tu día, mejorar tu mente, fortalecer tu cuerpo. Pero en ese mar de posibilidades también te estás perdiendo, porque cuanto más eliges, menos profundizas. Saltas de una técnica a otra buscando algo que funcione, sin darte cuenta de que nada funcionará si tú no funcionas, si no sostienes, si no persistes. La profundidad requiere renuncia. Y renunciar duele, porque significa cerrar puertas,
soltar caminos, dejar de compararte. Significa tomar una sola decisión y hacerla tuya hasta el fondo. Bruce lo sabía. Su camino no fue una acumulación de estilos, fue una depuración. Absorbía lo útil, rechazaba lo inútil y añadía lo específicamente suyo. Esa fórmula no solo aplicaba al combate, sino a su vida. Él no vivía disperso, no se dejaba atrapar por la necesidad de hacerlo todo. Elegía, se enfocaba y con eso construía fuerza, claridad y presencia. Esa es la parte que más cuesta de la disciplina. Decidir qué vas a hacer cada día, no según el deseo del momento, sino según lo que verdaderamente quieres sostener. Y luego hacerlo, una y otra vez, sin negociar. Lo que te detiene no es el esfuerzo, es la falta de dirección. Porque sin dirección, el esfuerzo se siente como castigo. Pero cuando sabes para qué estás haciendo lo que haces, el dolor cambia de textura. Ya no es frustración, es fuego que purifica. Ya no es cansancio sin sentido, es desgaste necesario. Es el precio de la coherencia, y ese precio no todos están dispuestos a pagarlo. No porque no puedan, sino porque no quieren dejar atrás la comodidad de estar siempre comenzando. Porque comenzar da la ilusión de cambio, pero solo continuar crea transformación. Piensa en esto. ¿Cuántas veces has abandonado algo justo antes de que se vuelva natural? ¿Cuántas veces te has dicho que ya no tenía sentido, cuando en realidad apenas empezabas a entrar en el ritmo necesario? Estás esperando resultados visibles, cuando lo invisible es lo que realmente importa al principio. Estás esperando sentirte diferente para actuar, cuando la acción es lo único que puede realmente cambiar cómo te sientes. Y mientras esperas, el músculo que sostiene tu palabra se atrofia, porque la disciplina también es eso, un músculo. No crece con ideas, crece con repetición. Con práctica, con decisiones pequeñas pero consistentes. Bruce no era rígido, pero sí firme. Sabía adaptar su forma al momento, pero no se traicionaba. Su entrenamiento no dependía del ánimo, dependía del compromiso. Y su compromiso no venía de querer lograr algo fuera. Venía de la necesidad de expresarse completamente. Cada día era una declaración. Esto soy. No porque se lo dijera al mundo, sino porque se lo demostraba a sí mismo. Y ahí está la verdadera disciplina, en no mentirte, en no esconderte detrás de lo urgente para evitar lo importante, en no disfrazar tu pereza de reflexión profunda, en no llamar cansancio a lo que en realidad es falta de voluntad. Este bloque de tu vida no se va a resolver con más teoría. Ya sabes lo suficiente. Lo que necesitas es asumir el peso de lo simple, volver a lo esencial, elegir una práctica, un principio, un camino, y luego caminarlo hasta que tu cuerpo y tu mente se alineen, hasta que el ruido se reduzca, hasta que la acción deje de depender del impulso y empiece a nacer desde una raíz firme. No necesitas variedad. Necesitas verdad, y la verdad es que no estás fallando por falta de habilidad, estás fallando por falta de repetición. Repites el error de buscar lo nuevo cuando lo viejo aún no ha sido dominado. Repites la duda justo cuando aparece la posibilidad de avanzar. Repites el abandono justo cuando la incomodidad iba a transformarte. Pero puedes romper ese ciclo, no con drama, no con un gran acto, solo con una repetición más, una decisión más, una hora más de presencia, una práctica más con intención, y otra, hasta que tu cuerpo se acostumbre a no rendirse, hasta que tu mente ya no tenga que convencerte, hasta que la disciplina no sea algo que haces, sino algo que eres. Entonces dime, ¿qué estás haciendo hoy que realmente merezca ser repetido 1000 veces? ¿Qué estás evitando profundizar por miedo a aburrirte, cuando en realidad ese aburrimiento es solo el umbral de la maestría?
¿Y si dejaras de buscar el próximo sistema perfecto y empezaras a actuar como alguien que ya no está dispuesto a vivir superficialmente? Tienes el coraje de seguir aun cuando no hay estímulo inmediato, aun cuando nadie te aplaude, aun cuando lo que haces parece invisible. ¿O vas a seguir repitiendo la única repetición que no transforma, la de abandonar cada vez que la realidad te exige más que solo intención? La disciplina como autoexpresión honesta. Hay una imagen que regresa con frecuencia a la mente de quienes han intentado cambiar muchas veces sin lograrlo, la de volver a empezar. El escritorio ordenado, el nuevo cuaderno, la lista escrita con entusiasmo, la promesa repetida en silencio. Y luego, el mismo abandono. No hay gritos, no hay explosiones, solo una retirada silenciosa hacia lo conocido. Y cada vez algo más se pierde. No solo la rutina, no solo la meta, se pierde algo más íntimo, la confianza en uno mismo. Esa sensación de que esta vez sí será distinta se debilita, porque no se trata ya del hábito que no sostienes, se trata de ti, de tu palabra que se vuelve cada vez más ligera, cada vez menos confiable, y sin confianza en ti, no importa cuánto planees. Todo se derrumba al primer obstáculo. Bruce Lee comprendía esto mejor que nadie. Para él, la repetición no era esclavitud, era integridad. No se trataba solo de golpear más rápido o más fuerte, sino de convertir cada repetición en un acto de afirmación. Cada golpe era una forma de decir, estoy aquí, no me he ido, sigo siendo fiel. Porque si cada día no refuerzas quién eres a través de lo que haces, el mundo lo hará por ti. Y el mundo no tiene tu propósito en mente. Tiene distracciones, expectativas, demandas ajenas. Si no decides tú quién vas a ser, serás moldeado por la corriente más cercana. Y en esa corriente nadie se convierte en maestro, solo en repetidor de lo que otros esperan. Lo que la mayoría olvida es que la disciplina es una conversación constante contigo mismo. No es una orden ni una obligación. Es un diálogo interno donde cada decisión suma o resta integridad. Cuando decides no hacer lo que dijiste que harías, por mínima que sea la tarea, el daño no está en lo que no hiciste. El daño está en lo que le estás enseñando a tu mente, que tu palabra no pesa, que tus intenciones son frágiles, que tus decisiones son opcionales. Y ese aprendizaje, aunque silencioso, se filtra en todo. En tus relaciones, en tu trabajo, en tu forma de mirarte al espejo. Bruce no construyó una vida extraordinaria porque fuera inhumano, sino porque entendía esta relación con una profundidad feroz. No trataba a su entrenamiento como algo externo a sí mismo. Era él. No era actor dentro de una rutina, era la rutina misma. No era un hombre que hacía ejercicios, era un cuerpo que expresaba una filosofía. Esa unidad, esa ausencia de contradicción entre lo que pensaba, lo que decía y lo que hacía, es lo que le dio una fuerza imposible de falsificar. Tú tal vez aún vives dividido. En tu cabeza eres una cosa, en tu acción otra, en tu deseo hay fuerza. En tu práctica hay fuga, y esa división es la que más agota. Porque sostener una doble vida, una en la mente y otra en la realidad, drena más que cualquier entrenamiento físico. Cada vez que te repites que vas a cambiar y no lo haces, estás tallando una grieta interna. No es visible, pero se expande. Y cuando llega un nuevo intento, esa grieta sabotea todo desde adentro. Porque ya no confías en ti, porque ya te fallaste antes, porque sin darte cuenta has entrenado tu mente a no tomarte en serio. La disciplina es la forma más profunda de respeto que puedes tener hacia ti mismo, no por lo que vas a lograr con ella, sino por lo que refuerza en ti. No es el logro lo que te transforma, es la relación contigo mismo que se reconstruye con cada acto cumplido. Es la presencia que se consolida cuando no huyes. Es la palabra que gana peso cuando no se rompe.
Y por eso duele tanto al principio, porque estás desintoxicándote de ti mismo, de tus propias mentiras, de tu tendencia a postergar, a justificar, a minimizar. Estás reaprendiendo a escucharte, no con lástima, sino con rigor, con un tipo de ternura dura que no te permite hundirte otra vez en lo cómodo, porque ya no puedes darte el lujo de seguirte traicionando con tanto disimulo. Bruce decía que la vida se expande o se contrae en proporción al coraje que tengas, y ese coraje no siempre es heroico. A veces es brutalmente simple: levantarte cuando no quieres, hacer lo que dijiste sin espectáculo, negarte a abandonar, no porque te sientas fuerte, sino porque ya decidiste que no vas a vivir más dividido. Entonces, mírate de verdad. ¿Cuál es la palabra que más repites pero menos cumples? ¿Qué has hecho de tu voluntad? ¿Una herramienta o un adorno? ¿Y si tu vida no cambia porque sigues actuando como si el cambio no fuera urgente? ¿Tienes el valor de mirar tus hábitos y preguntarte si reflejan quién eres o solo repiten quién has sido? Y si no fuera más motivación lo que necesitas, sino una promesa contigo mismo que no se rompa, incluso cuando nadie esté mirando. Pequeños actos, grandes maestrías. Una tarde cualquiera, mientras filmaban una de sus escenas más intensas, Bruce Lee detuvo la grabación. No por fatiga, no por errores técnicos, simplemente se quedó en silencio. Cerró los ojos y respiró. Los miembros del equipo lo observaron, confundidos. Alguien preguntó si estaba bien. Bruce abrió los ojos, los miró con una calma profunda y dijo: «Solo necesitaba regresar». No explicó más. Tampoco era necesario. Para él, todo movimiento debía nacer de un centro alineado. Podía ser feroz, pero nunca desordenado. Su intensidad nunca era caótica, era dirección pura. Y esa breve pausa en medio del vértigo de la producción no era una distracción, era una declaración. Nunca sacrifiques tu eje por la prisa. Esa escena, que nadie anotó en los libros, dice más sobre la disciplina que muchas teorías, porque muestra lo que casi nadie está dispuesto a hacer en la vida real: parar antes de actuar, volver al centro antes de correr, escuchar antes de imponerse. Hoy estamos entrenados para reaccionar, no para responder, para llenar cada momento de tareas, cada espacio de ruido, cada decisión de urgencia. Creemos que la disciplina es velocidad, pero no. La disciplina real es profundidad, y la profundidad necesita silencio. Bruce no improvisaba desde la desorganización, su improvisación era maestría. Un cuerpo afinado por miles de horas de práctica puede permitirse crear, pero antes de eso hay una forja, una estructura invisible, una coherencia interna. Eso es lo que te falta cuando fallas sin saber por qué. No es más esfuerzo, es más raíz, más alineación entre lo que piensas, lo que sientes y lo que haces. Porque si esas partes no están en acuerdo, tu energía se divide. Y cuando estás dividido, cualquier viento te derriba. Tú no te rindes por flojera, te rindes porque no tienes un eje interno claro al que regresar cuando el entorno te sacude. No tienes un centro propio desde el cual actuar. Por eso buscas fuera. Métodos, consejos, validaciones, planes. Te conviertes en un experto en empezar desde cero. Pero el punto no es empezar muchas veces. El punto es no abandonar cada vez que el ruido aumenta. Y para eso necesitas algo más que voluntad. Necesitas identidad. Bruce no hacía las cosas para ser alguien. Las hacía porque ya sabía quién era. Su identidad no se construía cada mañana dependiendo de su estado de ánimo. Era sólida, porque se la recordaba a sí mismo a través de sus actos, a través de cada repetición, cada silencio, cada decisión firme. Su cuerpo no obedecía a la motivación, obedecía a la convicción, porque había alineado su vida entera con su propósito.
Y cuando haces eso, la disciplina deja de ser esfuerzo y se convierte en expresión. Pero tú, quizás, todavía no te has permitido ese tipo de claridad. Sigues moviéndote desde lugares rotos, desde metas que no nacen de ti, desde sueños heredados, o prestados, o impuestos. Y mientras no limpies ese ruido, cualquier disciplina será frágil, porque no se puede construir una vida fuerte sobre deseos débiles. No se puede sostener el compromiso si el deseo es vago. Y no se puede encontrar el eje mientras estás girando sin pausa. Tal vez lo más difícil no es actuar, sino detenerse antes de actuar. Sentarte contigo y preguntarte de dónde estás sacando el impulso para moverte. Si lo haces para escapar o para crear. Si lo haces desde el miedo o desde la verdad. Porque hay una diferencia enorme entre disciplinarte para no sentir culpa y disciplinarte para honrar tu propósito. Bruce no fue más grande por entrenar más. Fue más grande porque entrenaba con conciencia, porque cada día era una forma de regresar a sí mismo, de refinarse, de quitar lo que no servía, de escuchar lo que dolía, de habitarse sin juicio. Eso es algo que nadie puede enseñarte desde fuera. Es una práctica interior. Una intimidad contigo que no se negocia. Y tal vez eso es lo que más miedo da. Quedarte solo contigo, sin nada que probar, sin nada que demostrar, solo con la pregunta: ¿quién estoy siendo realmente? Pero es en ese lugar donde empieza la verdadera transformación, cuando ya no necesitas convencer a nadie, cuando ya no estás huyendo, cuando por fin puedes mirar tu camino, no desde el orgullo ni desde la desesperación, sino desde una serenidad que no se rompe. Así que respira, no para calmarte, respira para regresar, y desde ahí pregúntate: ¿qué tanto de lo que haces hoy está alineado con lo que realmente importa? ¿Cuánto de tu esfuerzo está contaminado por el ruido de los demás? Y si no necesitas hacer más, sino simplemente volver más veces a ti, podrías permitirte vivir con esa intensidad calma, con esa claridad sin apuro, con esa fuerza que no necesita ser probada para existir. ¿O vas a seguir llenando tu vida de movimiento para no tener que enfrentar el silencio que en el fondo te está esperando para reconstruirte? El minimalismo marcial. Quitar para dominar. Hay un momento en el que todo ruido externo se detiene. No porque el mundo se haya vuelto más amable o menos exigente, sino porque tú, por fin, dejas de prestarle tanta atención. Ese instante puede llegar mientras entrenas, mientras escribes, mientras caminas solo. De repente, lo que decían los demás ya no pesa tanto. Las dudas no desaparecen, pero se vuelven más pequeñas. No hay un evento dramático, no hay revelación. Solo una certeza discreta, casi silenciosa. Ya no puedo seguir ignorando mi verdad. Y esa verdad es esta: no hay forma de llegar a donde quieres si no eres capaz de sostenerte cuando nadie te está viendo. Bruce Lee no esperaba condiciones. No pedía que el mundo le diera permiso. Se movía desde un centro tan claro que no necesitaba adornarse con motivación pasajera. No entrenaba porque se sentía inspirado. Entrenaba porque se había vuelto inseparable de su práctica. Su cuerpo y su propósito eran uno solo. Esa integración no fue un regalo, fue el resultado de una decisión radical: no vivir dividido, no fragmentarse entre intención y acción, entre imagen y esencia. ¿Y tú? Si quieres despertar algo similar en tu vida, vas a tener que tomar la misma decisión. Sin romanticismo, sin espectáculos. No se trata de cuánto haces, se trata de si lo que haces nace de un núcleo auténtico o de una presión externa. Porque puedes construir una rutina perfecta y aún así estar vacío por dentro. Puedes completar 1000 hábitos y seguir lejos de ti mismo. Porque la disciplina sin propósito es solo automatismo, y el automatismo, aunque te haga productivo, no te hace pleno.
Bruce no era eficiente por método, era poderoso por alineación. Su disciplina no lo desconectaba de sí mismo, lo acercaba. Cada acción suya era un acto de identidad, no de obligación. La mayoría de nosotros no huye del esfuerzo, huye de sí mismo. Por eso cambiamos de metas todo el tiempo, por eso queremos aprender cosas nuevas cada semana, por eso volvemos al punto cero una y otra vez. No porque estemos perdidos, sino porque todavía no tenemos el coraje de sostener una dirección sin distracciones. Nos enseñaron que lo valioso está en lo nuevo, pero lo que transforma está en la repetición, en la profundidad, en hacer lo mismo 1000 veces con una presencia cada vez más nítida. Y eso, aunque no brilla en redes sociales, es lo que moldea verdaderamente el carácter. Piensa en cuánto has hecho para no enfrentarte a ti mismo, en la cantidad de energía que has gastado diseñando sistemas que no sigues, buscando inspiración que no aplicas, rodeándote de ruido para no tener que escuchar el llamado que ya conoces. Porque el problema nunca fue que no sabías qué hacer. El problema fue que sabías, pero aún no habías decidido tomártelo tan en serio como tomas tus miedos. Bruce decía que la simplicidad es el camino hacia la maestría, no porque lo simple sea fácil, sino porque lo simple es directo, y lo directo no te permite esconderte. Cuando solo tienes una práctica, una dirección, una decisión que repetir, no puedes disimular. Todo se vuelve evidente. Cada paso es un espejo. Por eso lo simple incomoda, porque te enfrenta a ti sin filtros. Tal vez por eso evitas esa disciplina real, porque sabes que, una vez que comiences, ya no podrás mentirte. Ya no podrás decir que no era el momento, que te faltaba claridad, que necesitabas más preparación. Y ahí está el núcleo de todo, la honestidad. La disciplina no empieza con una lista. Empieza con una pregunta que corta como espada. ¿Estás dispuesto a dejar de contarte la historia de que necesitas algo más para empezar? Bruce no vivía dividido entre teoría y acción. Era todo una sola línea, una sola expresión, un solo cuerpo en movimiento. Y eso es lo que te está faltando. No más ideas, sino más encarnación. No más planes, sino más actos que confirmen tu palabra. No más motivación, sino una lealtad tan profunda a ti mismo que la duda ya no tenga espacio para sabotearte. Entonces, antes de continuar como si nada, haz una pausa como la que Bruce se permitió en aquel rodaje. Regresa al centro, sin excusas, sin distracciones. Y desde ahí, mírate de verdad. ¿Qué estás haciendo que no nace de ti? ¿Qué estás sosteniendo que solo existe para impresionar a otros? ¿Y qué estás postergando porque sabes que, si empiezas de verdad, tendrás que dejar de mentirte para siempre? ¿Estás listo para vivir con el peso de tu palabra, aunque nadie más lo note? ¿O vas a seguir intercambiando tu integridad por pequeñas dosis de validación y momentos de falsa comodidad? ¿Cuánto más vas a permitirte vivir dividido cuando ya sabes que tu paz está justo del otro lado de la coherencia radical? El equilibrio oculto, rigor y gozo. Hay una quietud que llega cuando ya no estás dispuesto a retroceder. No es arrogancia, no es euforia. Es una especie de certeza calmada, una gravedad interior que no grita, pero lo define todo. Es el momento en que entiendes que seguir huyendo ya no es opción, no porque alguien te obligue, sino porque algo en ti se ha roto tantas veces que finalmente decide dejar de romperse. No hay espectáculo, no hay testigos, solo tú, frente a una línea invisible que ya cruzaste, aunque nadie lo sepa. Y de ese cruce nace una forma de disciplina que ya no depende del esfuerzo consciente, se vuelve parte de ti, como respirar. Bruce Lee vivió desde ese lugar. No hacía de la fuerza un tema de volumen,
Su poder no estaba en la musculatura, sino en la densidad de su presencia. Entrenaba así con una intensidad que asombraba, pero no entrenaba para estar listo un día. Entrenaba porque sabía que solo quien se entrena en la calma puede actuar en el caos sin perderse. Su práctica era continua, pero no por ansiedad. Era continua porque su identidad no descansaba de sí misma. Era simplemente coherente, desde dentro hacia afuera. Y eso es más raro de lo que parece. En un mundo donde la mayoría actúa en función de estímulos, brilla quien actúa en función de una estructura interna firme. Esa es la diferencia entre quienes improvisan su vida cada semana y quienes pueden resistir sin ceder, actuar sin explicarse, moverse sin tener que validarse todo el tiempo. Bruce no necesitaba convencerse cada mañana. No iniciaba sus días debatiendo consigo mismo si valía la pena intentarlo. Su vida no era un argumento, era una afirmación, y esa afirmación era renovada en cada acto, en cada gesto, en cada movimiento. Tal vez lo que más te falta no es constancia, sino dirección. Has puesto demasiada energía en aprender cómo avanzar, pero poca en decidir hacia dónde. Y si no sabes hacia dónde vas, cualquier impulso se convierte en dispersión. Puedes trabajar duro y aún así alejarte de ti. Puedes disciplinarte en 1000 cosas y seguir vacío, porque no hay poder en la disciplina que no está atada a un centro. Es solo repetición sin sentido, acción vacía. Y eso es lo que agota, no la práctica, sino la falta de propósito en ella. Bruce tenía un norte, no era fama, no era aprobación, era expresión. Él no entrenaba para encajar, entrenaba para manifestarse, para habitar el cuerpo con tanto dominio que ya no hubiera distancia entre intención y ejecución. Cada técnica no era solo una técnica, era su carácter afilado. Cada rutina no era un deber, era su voz convertida en forma. Y tú, mientras sigas tratando de disciplinarte sin saber qué estás tratando de expresar realmente, seguirás luchando contigo. No puedes sostener un esfuerzo profundo si no está alineado con algo que te importa más que el cansancio. Y eso no lo puedes copiar de nadie. Tienes que encontrarlo, tienes que escarbar. Tienes que estar dispuesto a enfrentarte a la verdad incómoda de que muchas de tus metas no son tuyas. Muchas de tus exigencias no están puestas por tu alma, sino por tus miedos. Y mientras no hagas esa limpieza, cualquier intento de disciplina se sentirá como castigo. Bruce no seguía modelos, los quebraba. No porque fuera rebelde sin causa, sino porque entendía que imitar a otros lo alejaba de sí mismo. Su arte marcial no era una acumulación de técnicas, era una depuración constante, una poda brutal de todo lo innecesario. Y eso, aplicado a tu vida, es una invitación radical. No sigas aprendiendo más. Empieza a soltar lo que no va contigo. No sigas perfeccionando sistemas. Empieza a simplificar hasta que solo quede lo esencial. Quizás la razón por la que aún no avanzas es porque estás cargando con demasiado. Demasiadas dudas, demasiadas metas, demasiados deseos en conflicto. Quieres cambiar, pero sin perder lo que conoces. Quieres evolucionar, pero sin incomodarte. Quieres ser libre, pero sin soltar lo que te mantiene prisionero. Y así no se puede. La disciplina no es una forma de sostener todo. Es una forma de elegir lo que realmente importa y dejar morir el resto. Bruce no temía el error, temía la falsedad. Por eso era tan brutalmente claro. Porque la energía que se gasta en sostener máscaras es energía que no puede usarse para crear. Y tú, mientras sigas actuando para que te crean en vez de actuar para creer en ti, estarás atrapado. No importa cuánto te esfuerces, no importa cuántas rutinas intentes, nada se sostiene si no es verdadero. Así que mírate otra vez, no como alguien que necesita arreglarse, sino como alguien que necesita recordarse. ¿Qué parte de ti ya está lista
pero sigue esperando un permiso que nadie te va a dar. ¿Qué estás sosteniendo que en realidad deberías soltar para por fin caminar ligero? ¿Y si tu verdadera disciplina no fuera sobre hacer más, sino sobre ser tú sin interrupción? Puedes sostener tu palabra cuando nadie te observa, cuando nadie te felicita, cuando todo es silencio y solo queda la pregunta esencial: ¿estás dispuesto a vivir sin traicionarte ni un día más? El legado del dragón, un camino, no un método. La mayoría de las personas no se rompen por una gran derrota, se rompen por 1000 rendiciones pequeñas que nadie ve. Se rompen cuando apagan una alarma sin pensar, cuando dicen mañana, sabiendo que mañana no va a pasar, cuando prometen algo en voz baja y lo traicionan antes del anochecer. No son las grandes caídas las que destruyen la confianza en uno mismo. Es la repetición de pequeñas incoherencias. La disciplina, entonces, no es una hazaña. Es una decisión minúscula sostenida en la oscuridad. Una forma de lealtad silenciosa con la parte de ti que aún cree en lo que podrías llegar a ser. Bruce Lee no fue un genio por accidente. Su talento fue afinado con obsesiva humildad, pero más que fuerza, más que técnica, lo que lo sostenía era esa integridad radical con sus propias decisiones. Una vez que decidía algo, no lo cuestionaba cada 5 minutos, no porque fuera testarudo, sino porque había entendido que estar volviendo a negociar contigo mismo todos los días es otra forma de sabotaje. Lo que no se honra se disuelve, lo que no se sostiene se pudre, y tu palabra, si no pesa en tus actos, deja de tener raíz en tu vida. Mucha gente cree que necesita más claridad para avanzar, pero a veces lo que necesitas es menos ruido, menos análisis, menos apertura a todo, porque abrirse a todo es otra forma de perderse. Hay un momento en el que seguir eligiendo es una forma de escapar de comprometerse. Y tú quizás ya estás en ese punto. Sigues buscando, sigues pensando, sigues comparando, pero no te estás plantando, y nadie puede crecer sin arraigo. Bruce nunca fue un hombre de medias tintas. O se hacía uno con la decisión, o no la tomaba. Esa es la diferencia entre quien intenta y quien transforma. La calidad del compromiso. Comprometerte no es decir voy a hacerlo. Es decir, ya soy esto, aunque el mundo aún no lo vea. Es dejar de actuar como si tu futuro dependiera de la motivación del día. Es empezar a actuar como si el mañana ya estuviera dentro de ti, esperando que te comportes a su altura. Eso no significa que no tengas dudas. Significa que, a pesar de ellas, haces lo que dijiste. La disciplina verdadera no borra la duda, la atraviesa, porque la duda no desaparece con ideas, desaparece con experiencia repetida, con acción, con movimientos que demuestran que la fe no es una sensación, es una práctica. Y si tu fe en ti mismo está baja, no se debe a falta de capacidades, se debe a falta de pruebas acumuladas de que puedes confiar en ti. Esa confianza no se construye con afirmaciones frente al espejo. Se construye cuando haces lo que dijiste, aunque sea incómodo, aunque nadie lo celebre, aunque tengas que repetirlo 1000 veces. Bruce no necesitaba gritar para probar que tenía fuerza. Su fuerza se volvía obvia porque cada día era un argumento silencioso a favor de su visión. Y cuando tu día es un argumento silencioso que sostiene tu propósito, ya no necesitas que otros te entiendan. Solo necesitas no traicionarte. Tú no tienes que hacer más, tienes que hacer mejor, con más intención, con más dirección, con más presencia, porque si haces mucho sin alma te desgastas, pero si haces poco con todo tu ser, ese poco se vuelve suficiente para moverte. La disciplina no es cantidad, es calidad de entrega, es consistencia con sentido, es repetición con conciencia, y eso nadie puede fingir por mucho tiempo.
Tal vez la razón por la que sigues empezando de nuevo es porque no has tomado una decisión definitiva. Has hecho compromisos blandos, compromisos que permiten excusas, días libres de propósito, momentos en los que te desligas de ti mismo. Y eso es como construir sobre agua. Por eso te cuesta tanto sostener, porque en el fondo sabes que tu decisión aún tiene puertas traseras. Pero la vida cambia cuando cierras esas puertas, cuando no hay plan B, cuando no hay espacio para volver a pensar lo que ya decidiste. Bruce no perdía energía en lo que no le acercaba a su visión. Y tú, si de verdad quieres cambiar, necesitas afilar tu vida, cortar lo que ya sabes que no funciona, eliminar lo que ya probaste 1000 veces y te sigue alejando. Y una vez hecho eso, quedarte. Sin espectáculo, sin necesidad de que se note, quedarte como quien planta una raíz invisible, porque todo lo demás, el físico, los resultados, el progreso externo, vendrá después. Pero primero tienes que convertirte en alguien que no se abandona. Y eso no se hace con motivación, ni con castigos, ni con promesas emotivas. Se hace con una decisión que no se interrumpe. Una que te acompaña incluso cuando el cuerpo está cansado, incluso cuando no hay luz. Una decisión que te convierte en una sola cosa. Presencia viva, en movimiento, que no necesita explicación. Así que pregúntate ahora mismo, sin anestesia, ¿cuál es la decisión que has hecho tantas veces que ya no te crees ni tú? ¿Cuánto más vas a dejar pasar antes de volverla sagrada? ¿Tienes la disposición real de cerrar las puertas que te devuelven al abandono? ¿O vas a seguir dejando que cada día se te escape mientras sigues esperando una señal que, en el fondo, ya llevas dentro desde hace años? Hay una parte de ti que ya se cansó de esperar. No lo dice en voz alta, no interrumpe tus días con gritos, pero está ahí, debajo de todo, como una vibración silenciosa. Es esa parte que ya no cree en tus comienzos porque los ha visto morir demasiadas veces. Esa parte que se sienta al fondo cuando hablas de tus metas, porque ya sabe cómo termina la historia. No es cinismo, es agotamiento. Es el dolor de haberte visto tantas veces a punto de transformarte y haberte soltado justo antes de cruzar el umbral. Esa parte no necesita más promesas, necesita hechos, no necesita que lo intentes una vez más con el mismo impulso fugaz de siempre. Necesita que por fin tomes una decisión que no se rompa con el clima, con la pereza, con el miedo. Porque en el fondo no hay nada más desgarrador que vivir como si estuvieras siempre a punto de ser quien sabes que puedes ser y nunca llegar. Esa vida a medias es la que te roba la energía. No el esfuerzo de actuar, sino el desgaste constante de sostener una versión inconclusa de ti mismo. Bruce Lee no se convirtió en un ícono porque supiera más que los demás. Se convirtió en una fuerza inconfundible porque no estaba dispuesto a vivir dividido. Había en él una coherencia brutal, una decisión interna que no necesitaba refuerzos externos. Su disciplina no era negociable porque su identidad no estaba en oferta. No entrenaba para lograr cosas, entrenaba para no olvidarse, para recordarse cada día en qué creía, a qué se había comprometido, qué tipo de hombre había decidido ser. ¿Y tú, en qué te estás recordando? Cada día, cada acto, cada repetición, te acerca o te aleja de lo que dices querer. Porque si la mayoría de tus acciones están en contradicción con tu visión, entonces ya no es falta de motivación, es traición diaria. Y la traición no necesita ser escandalosa para ser devastadora. Basta con que cada día hagas algo que sabes que no representa lo que vales, y poco a poco vas dejando de respetarte. La disciplina no es una estructura para controlar tu vida. Es una forma de proteger lo que es verdadero en ti. Es un escudo contra la distracción, la duda y la seducción constante de rendirte un poco cada día.
Bruce lo entendía tan profundamente que convirtió su vida entera en práctica, no en demostración. En práctica, no necesitaba convencer a nadie. Él era prueba viviente de su filosofía, y lo que más impactaba no era su técnica, sino su mirada, porque en ella no había conflicto, había claridad. Tú puedes tener esa misma claridad, no porque imites a Bruce, sino porque por fin decides dejar de negociar contigo mismo, porque eliges moverte desde un lugar que no busca reconocimiento, sino integridad. Porque en lugar de motivarte a ti mismo con frases bonitas, te comprometes con hechos simples y repetibles que te vuelven más fuerte por dentro. Porque entiendes que no hay gran transformación sin una repetición pequeña, hecha con alma, cada día. No necesitas hacerlo perfecto, necesitas hacerlo real. Y lo real es incómodo, lento, poco glamoroso. Lo real no se nota en los primeros días, lo real no se grita, se sostiene. Lo real es levantarte sin querer, entrenar sin público, escribir sin inspiración, comer bien cuando nadie te ve. Lo real es repetir hasta que la acción sea más fuerte que la excusa, hasta que el cuerpo sepa moverse aunque la mente dude, hasta que tu palabra sea una orden interna, no un intento débil de autoafirmación. Eso es lo que construye la verdadera fuerza. No los resultados visibles, sino la musculatura invisible de tu carácter. No lo que logras, sino lo que te conviertes al no abandonarte. Bruce forjó eso todos los días. No porque fuera fácil, sino porque ya había entendido que vivir sin disciplina era una forma lenta de morir. Y tú, si eres honesto, lo sabes también. Sabes que cada día que pospones te cuesta algo que no vas a recuperar: tiempo, enfoque, respeto propio. Entonces, haz silencio, no para pensar más. Haz silencio para escuchar esa parte de ti que ya se cansó de explicaciones. Esa parte que sabe que la única salida es dejar de irte de ti. Y cuando la escuches, no le prometas nada. Demuéstrale con un solo acto, y luego otro, y luego otro. No para el mundo, para ti. Porque tu vida no va a cambiar con grandes decisiones emocionales. Va a cambiar cuando conviertas tu día en una oración sin palabras, en una práctica sin testigos, en un compromiso tan íntimo que ya no necesite defensa. Así que dime, con una honestidad que no permita retorno, ¿hasta cuándo vas a seguir siendo testigo de tu propia renuncia? ¿Qué excusa estás dispuesto a enterrar hoy, sin ceremonia, sin duelo, solo porque ya no cabe en la vida que decidiste construir? ¿Y si no fuera más fuerza lo que necesitas, sino más fidelidad a ti mismo? Tienes el valor de ser alguien tan disciplinado que ya no necesita ser recordado cada día de lo que vino a hacer, porque lo está haciendo. Ahora, en este momento, sin duda, sin aplazo, sin permiso. Quizás ahora entiendas que la disciplina no es un castigo, ni un sistema mecánico que se impone con fuerza bruta. Es una forma de recordarte a diario lo que vale la pena. No como una lista, no como una obligación, sino como un hilo silencioso que te vuelve a unir con lo que eres cuando dejas de huir. Es la forma más íntima de respeto. Una manera de no traicionar esa parte tuya que, en el fondo, solo quiere vivir con verdad, con profundidad, con sentido. No necesitas más libros ni nuevas ideas. No necesitas un sistema que te salve, ni técnicas milagrosas que te cambien. Lo que necesitas ya está en ti, solo que lo has cubierto de ruido. Has dejado que otros hablen más fuerte que tu voz. Has postergado tanto tiempo tu decisión que ahora se ha vuelto una urgencia silenciosa. No por el mundo, por ti, porque vivir sin ser uno mismo agota, porque intentar sin decidir te desgasta más que fallar, porque cada vez que aplazas ese paso verdadero te vuelves un poco más ajeno a tu propia vida. Bruce Lee no vino a enseñarnos cómo golpear,
Vino a mostrarnos cómo afilar el alma hasta que ninguna excusa pudiera atravesarla. Su legado no es físico, es filosófico, es espiritual, es una invitación radical a dejar de vivir fragmentado, a ser como el agua, sí, pero también a ser como el fuego cuando hace falta, a fluir sin perder dirección, a estar en movimiento sin estar perdido. Hoy no te pido que creas en nada, solo que te escuches, que te observes en silencio y que actúes desde ahí, sin necesidad de motivación externa. Que cada acto sea un gesto de fidelidad contigo mismo. No necesitas hacerlo todo. Solo empieza desde el lugar donde ya no te estás mintiendo. Que tu cuerpo, tus hábitos, tus decisiones empiecen a hablar el lenguaje de tu verdad, sin ruido, sin explicación. Si esto resonó contigo, deja en los comentarios la frase «Ya no me voy a abandonar». Suscríbete si ya estás caminando este camino y comparte este video no como contenido, sino como herramienta de transformación para alguien que lo necesita. La práctica empieza cuando termina el ruido. Y si has llegado hasta aquí, quizás ya estés listo para eso.